Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Julián Camilo Vargas, soy residente de primer año en Medicina y Urgencias y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la monitorización hemodinámica en el servicio de urgencias. De antemano, pues quiero agradecerle a mi asesor, el doctor Daniel Pérez, para el desarrollo de esta presentación. La charla se va a ir en los siguientes puntos: introducción y definiciones relevantes, epidemiología, un breve recuento histórico, conceptos básicos relacionados con la hemodinamia del paciente agudo, los elementos en la monitorización en el servicio de urgencias, la evaluación a la respuesta a volumen y finalmente unas conclusiones. Y antes de hablar de la monitorización es necesario hablar de su contraparte fisiopatológica, que es el estado de choque. Y este es definido como una falla en el estado hemodinámico del paciente, facilitando la aparición de hipoxia tisular y celular, lo que conlleva a una mayor disfunción de órganos vitales y obviamente a un aumento en la mortalidad, lo que fácilmente se puede traducir en una insuficiencia cardiovascular. De igual manera, también es importante recordar que el choque se clasifica de forma pragmática en 5 tipos: hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo y aquellos de características mixtas. Con respecto al desarrollo de la epidemiología, como podemos observar, el tipo de choque más frecuente es el choque distributivo, que alcanza hasta un 62% de los casos en total, siendo la sepsis el más frecuente entre estos. En segundo lugar, el choque hipovolémico. En tercer lugar, el choque cardiogénico, siendo el síndrome coronario agudo su principal representante. Y finalmente, el choque obstructivo, con patologías como el tromboembolismo pulmonar y el taponamiento cardíaco. A nivel nacional, desafortunadamente no hay registros descritos sobre los tipos de choque que ingresan a los servicios de urgencias o los más prevalentes en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, sí se han realizado estudios de caracterización a nivel nacional sobre el choque séptico en diferentes ciudades del país, similares a los estudios que ustedes van a encontrar a la izquierda. Y adicionalmente, me pareció relevante describir que en unidades coronarias intensivas en Estados Unidos, el choque más prevalente actualmente es el cardiogénico, siendo el síndrome coronario agudo su principal representante. Al realizar esta presentación me pareció importante hablar un poco con respecto al doctor Henri-François Legrand, quien fue un médico cirujano francés nacido durante el siglo XVII. Él, en su libro Tratado de Reflexiones obtenidas en la práctica sobre heridas por arma de fuego, fue el primero en emplear la palabra shock para referirse a aquella respuesta emocional que presentaba un individuo posterior a recibir un impacto por proyectil por arma de fuego. Sin embargo, fue el médico británico John Clark, encargado de traducirlo al inglés, quien interpretó dicha palabra como una alteración del estado fisiológico del paciente posterior al impacto del proyectil en el individuo hasta que éste falleciera. Continuando con la presentación, es necesario hablar de forma muy resumida sobre ciertos conceptos fisiológicos relevantes, como lo es el gasto cardíaco. Recordemos que este va a ser el producto entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, siendo este último compuesto por la precarga, que es aquel volumen correspondiente al retorno venoso de la circulación sistémica, que se relaciona con la ley de Frank-Starling, ya que a mayor volumen, mayor distensión de las fibras miocárdicas y de esa manera se distribuirá a un mayor volumen a la circulación sistémica, siendo alterado por un aumento en las presiones intracavitarias, el volumen circulante, el grado de distensibilidad ventricular e incluso la posición corporal, como lo es la posición de Trendelenburg. En segundo lugar se encuentra la contractibilidad, y esta hace referencia a la tensión de las fibras miocárdicas por el acortamiento de los sarcómeros entre la precarga y la poscarga, pudiendo presentar variaciones entre un estado adrenérgico, fármacos, estados metabólicos alterados, cardiomiopatías, entre otros. La poscarga hace referencia a aquella presión ventricular requerida para eyectar el volumen sistólico, presentando variaciones en caso de una obstrucción anatómica, aumento de la resistencia vascular periférica, entre otras variables. Adicionalmente, en la microcirculación es necesario recordar que la resistencia vascular periférica se encarga de controlar la presión arterial, debido a su sistema de resistencias en paralelo, y que en los capilares distales es donde se presenta el intercambio de oxígeno en el tejido celular. De esta manera, la resistencia vascular periférica se puede ver influenciada por el diámetro, el compliance y la viscosidad del capilar. Adicionalmente, en la tabla que se encuentra a mi derecha, como se puede observar, en el eje de las X se encuentra el transporte de oxígeno y en el eje de la Y el consumo de este, en donde se observa que en casos de reducirse tanto el transporte como el consumo de oxígeno, se entrará en un metabolismo anaeróbico, siendo destacable aclarar que en diversas situaciones no hay una correlación entre aquellas variables de la microcirculación y de la macrocirculación, siendo esto conocido como incongruencia hemodinámica, que puede presentarse en situaciones de perfusión heterogénea, hemodilución,
fallas en el sistema de ventilación-perfusión por estasis de flujo sanguíneo y el edema tisular. Al realizar la monitorización hemodinámica de los pacientes en el servicio de urgencias, nos encontramos en la literatura con múltiples desafíos, y es que éstas suelen emplearse para fijar metas en el paciente agudamente enfermo, ya sea para realizar predicción de hipotensión, guiar la reanimación, principalmente en el choque séptico y adicionalmente para poder valorar la respuesta a líquidos con el fin de disminuir la mortalidad. Sin embargo, es necesario aclarar que la gran mayoría de estudios realizados son desarrollados en unidades de cuidados intensivos y que en el servicio de urgencias no se dispondrá con regularidad de la gran mayoría de dispositivos como los que se describen en la literatura. Por eso se hace necesario hablar de mecanismos de monitorización no invasiva y empezaré hablando por los signos vitales, en especial sobre la presión arterial, ya que clásicamente se ha tenido el concepto de que para que nuestro paciente se encuentre en choque, este tiene que presentar hipotensión arterial y esto no es del todo correcto, ya que va a depender tanto de las condiciones fisiológicas individuales del paciente, si el choque se encuentra en un estadio inicial o posiblemente compensado, si el estado puede llegar a tener un mayor estado adrenérgico que pueda compensar tanto la presión arterial con un aumento también en la frecuencia cardíaca y finalmente las comorbilidades del individuo que pueda tener como pueden llegar a ser aquellos pacientes hipertensos no controlados, indicando así que la hipotensión se presentará de forma tardía con una disminución de la reserva fisiológica y pues digamos de que ya se verá como una forma o un signo tardío. Y es que estas observaciones ya se habían realizado de forma previa, por eso quiero nombrar brevemente este estudio desarrollado en 1993 de características prospectivas con pacientes de unidad de cuidados intensivos y urgencias donde se confirmaba dicha afirmación y adicionalmente sugerían la necesidad de una mejor herramienta para la identificación del choque y realizar la medición del gasto cardíaco. Continuando con los hallazgos positivos al examen físico, podemos encontrar en la esfera neurológica alteración en el estado de conciencia, a nivel respiratorio alteración en el patrón ventilatorio, ya sea con taquipnea o con brahipnea, a nivel renal disminución del volumen urinario con menos de 0.5 cc kilogramo hora, y a nivel cardíaco tanto taquicardia o bradicardia y a nivel dérmico disminución del llenado capilar, patrón moteado y frialdad considerando las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal y a nivel de la piel como aquellas ventanas clásicas de choque descritas en la literatura. Adicionalmente quise traer también este estudio en el cual se evalúa el índice crural de moteado, desarrollado aproximadamente en el año 2013, el cual está compuesto por 5 grados, con una mayor puntuación a nivel distal, proponiéndose en múltiples estudios como una medida indirecta de hipoperfusión tisular, siendo descrito incluso como predictor de mortalidad a 14 días posterior a un choque séptico. También es predictor de diuresis y hiperlactatemia en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, su fisiopatología continúa siendo desconocida y pues esta se encuentra en desarrollo. Otros hallazgos positivos al examen físico que podemos encontrar es el llenado capilar. Esta medida tiene como valor normal 3 segundos y se ha asociado como un indicador de metas de reanimación, un predictor de riesgo de falla multiorgánica y suele presentar mayor prolongación en aquellos pacientes con hipovolemia, relacionándose en diferentes ensayos con la antigua clasificación de choque propuesta por la TLS presentando como signo sucedáneo la evaluación del llenado capilar en la región patelar. Las principales limitaciones que presenta pues, este tipo de mecanismos son las condiciones ambientales como la hipotermia, los pacientes pediátricos, el uso de esmalte de uñas y claramente no puede realizar una adecuada técnica, la cual consiste en presionar con un portaobjetos en el segundo dedo de cualquier mano en la falange distal hasta que éste se encuentre pálida por 10 segundos y posteriormente soltar contando el número de segundos hasta que ésta retorna a la normalidad. Es importante saber que dicha técnica fue estandarizada por el estudio Andromeda Shock, un estudio multicéntrico aleatorizado en 28 unidades de cuidados intensivos en 5 países en la que se obtuvo participación nacional con la Fundación Valle de Lili, el cual tenía como objetivo principal determinar si la reanimación enfocada a la circulación periférica era más efectivo que la medición seriada de lactato para reducir la mortalidad. Dentro de los resultados del estudio, se indicó que si bien dirigir la reanimación por medio del llenado capilar no presentaba una disminución de la mortalidad a 28 días, este sí podría estar relacionado con una menor disfunción orgánica medida por el SOFA score y disminuir también la estancia hospitalaria.
Adicionalmente, este estudio también se dio cuenta de que aquellos pacientes que presentaban una elevación del lactato por lo general recibían una mayor cantidad de cristaloides. Otra medida a considerar es la presión de pulso, y esta se define como aquella diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica con un valor normal de 40 milímetros de mercurio. Dentro de su interpretación, los valores bajos están relacionados con estados de hipovolemia y de ventilación mecánica invasiva. De igual manera, los valores altos pueden relacionarse con la edad avanzada, embarazo e incluso con atletas con buena función ventricular. Sin embargo, aquellos valores que por lo general son mayores de 100 milímetros de mercurio presentan una elevación significativa de la onda de presión sistólica, tienen una mayor probabilidad de síndrome coronario agudo y enfermedades aterotrombóticas. En aquellas situaciones en donde se presente una elevación de la presión arterial diastólica, se está relacionado con un choque distributivo y pues se suele interpretar de que hay una respuesta en la resistencia vascular periférica. El índice de choque es una medida compuesta por la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. En otros estudios también se describe el índice de choque modificado, el cual se suele diferenciar con el índice de choque normal al cambiar la presión arterial sistólica por la presión arterial media. Este parámetro ha presentado múltiples modificaciones para poder interpretarse hacia los pacientes pediátricos. Y este pues fue diseñado inicialmente para tener una aproximación del estado hemodinámico del paciente, en donde un valor mayor de 1 era indicativo de choque y alteraciones hemodinámicas. Este ha sido evaluado en múltiples escenarios, siendo el primero de ellos triaje, en donde la gran mayoría de ensayos clínicos coinciden en que es una medida con baja sensibilidad y especificidad para predecir la mortalidad y el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. El segundo escenario es el trauma, y aquí es donde esta herramienta ha sido más estudiada. Diferentes ensayos clínicos sugieren que el índice de choque es una medida muy sensible pero poco específica para predecir mortalidad y requerimiento de transfusiones masivas con resultados favorables, afectando su rendimiento en pacientes hipertensos, diabéticos y con enfermedad coronaria. Y el tercer escenario es el escenario obstétrico, en donde el punto de corte para esta población es de 0,85 y ha presentado desenlaces aparentemente favorables para aquellas mujeres quienes están cursando con un embarazo ectópico y requerirán transfusión masiva. Sin embargo, es necesario realizar más estudios para definir su utilidad. Al enumerar los principales paraclínicos que se pueden orientar o nos pueden orientar a la toma de conductas en aquellos pacientes críticamente enfermos se encuentra también el lactato. Esta molécula clásicamente se ha empleado como un marcador de hipoperfusión tisular con un valor normal que se encuentra entre 1,5 milimol por litros aproximadamente, siendo producido en grandes cantidades por el músculo esquelético, el hígado, la piel, el cerebro, entre otros. Este mantiene una relación equilibrada con el piruvato y con el NADH, lo que se traduce en que cualquier acción con flujo glucolítico aumentará la producción de lactato. Adicionalmente, la acumulación de lactato puede producirse en tejidos bien oxigenados por aumento de la glucólisis aerobia como estímulos adrenérgicos. En el paciente con enfermedad crítica se presenta un desbalance entre la producción y la eliminación del lactato, debido al aumento de la respuesta inflamatoria sistémica por citoquinas y por células inmunitarias, que aumentarán el flujo glicolítico y puede verse comprometida también la depuración de los niveles de lactato sérico. Es necesario resaltar que las elevaciones de los niveles de esta molécula en suero no necesariamente reportarán una mayor mortalidad y que siempre es necesario correlacionarla con el estado clínico del paciente. Finalmente, al realizar la revisión de este tema me llamó la atención la siguiente frase que dice: la hiperlactatemia en pacientes con compromiso circulatorio es como un centinela que avisa el límite de adaptación metabólica y no necesariamente está relacionado con la oferta de oxígeno. En segundo lugar, se tiene la base en exceso y esta se define como la cantidad de ácido o base que se deben agregar a la sangre para tener un pH de 7,40, con una saturación completa de oxígeno a 37 grados centígrados. Esta tiene una interpretación relativamente sencilla y es que cuando el exceso de base es positivo, se relaciona con alcalosis metabólica y en caso de ser negativo, se trataría de una acidosis metabólica. En pacientes críticamente enfermos, los valores negativos por lo general se tratan o por lo menos están asociados a un mayor número de complicaciones como mortalidad y a mayor gravedad de la enfermedad. Incluso en diferentes publicaciones lo han empleado como un indicador de transfusiones masivas, siendo estudiado con mayor evidencia en el escenario del trauma.
Sin embargo, este resultado depende de muchas variables como lo son los niveles de bicarbonato, proteínas y aniones séricos que de por sí dificultan la toma de decisiones y de forma aislada para este tipo de paraclínicos. Adicionalmente, la gran mayoría de estudios son ensayos clínicos, los cuales pues se realizan en poblaciones muy variadas y sin aleatorización. Dentro de los parámetros ultrasonográficos que podemos utilizar se encuentra el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, y esta se apoya en la visualización estimada de la precarga y adicionalmente en la distensión de las cavidades cardíacas. Recordemos que esta va a ser afectada por dos principales factores. Uno es la presión negativa intrapleural que varía acorde a la inspiración y a la expiración. Y el otro es la presión intraabdominal a nivel inspiratorio. Este consiste en registrar el diámetro máximo y mínimo de la vena cava inferior y posteriormente se realizará la siguiente operación matemática que se encuentra en la parte derecha, presentando una variación en los pacientes con ventilación con presión positiva o los que pues, se encuentran entubados, a no buscar la colapsabilidad, sino la distensibilidad de la vena cava. Según ese resultado, se ha descrito que valores mayores al 50% podrían responder adecuadamente a una reposición volumétrica. De igual manera, cuando el resultado es un valor menor al 50%, se considera que el paciente no responderá a volumen y podría estar con signos de congestión. Sin embargo, múltiples estudios y un metaanálisis desarrollado en el año 2018 evidenciaron una correlación entre este índice con la presión venosa central, siendo esta última poco práctica y con una utilidad limitada para guiar la reanimación por cristaloides. El BTI es una herramienta que de forma indirecta podría ayudarnos a realizar un cálculo aproximado del gasto cardíaco y del volumen sistólico, presentando múltiples utilidades, siendo la más estudiada la respuesta a cristaloides. Este consiste en ubicar en una ventana apical de 5 cámaras el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Posteriormente, con la herramienta Doppler pulsado, se señala la onda que se encuentra en la región inferior. Una vez calculado el BTI, realizaremos una medición del diámetro de la aorta con un eje parasternal largo y calcularemos el área con la fórmula previamente presentada. Después de eso, nosotros podemos llegar y de esa manera multiplicarlo también por la frecuencia cardíaca y obtener un resultado aproximado pues del gasto cardíaco. Se considera que aquellos pacientes que son respondedores a líquidos van a generar un aumento del BTI en más del 15%. Otra medida escrita en la literatura, y esta es para establecer la posible etiología del choque, es el protocolo Roche, que traducido al español significa ultrasonografía rápida en el paciente en choque. Esta realiza una evaluación de tres principales categorías que son bomba, tanque y cañerías. Con respecto a la bomba, evalúa la estructuralidad cardíaca, la presencia de derrame pericárdico, una estimación cualitativa de la función ventricular cardíaca, entre otras. Con respecto pues al tanque, busca la presencia de neumotórax, la colapsabilidad de la vena cava, líquido libre en pleura y en pelvis, y finalmente en las cañerías se evalúa la estructuralidad de la aorta junto con la presencia de trombos en miembros inferiores. Para evaluar esta herramienta quise traer este ensayo clínico que fue desarrollado en el año 2015, que tenía como objetivo principal saber cuál era la precisión diagnóstica del protocolo Roche en urgencias para establecer la causa del choque. Y el más frecuente fue el choque cardiogénico con aproximadamente un 26%. En segundo lugar se encontraba el choque hipovolémico con un 20%. Y aquellos choques que se encontraban con una causa no definida eran aproximadamente el 10%, evaluando un total de 77 pacientes. Y como podemos observar, este tipo de herramientas presentaba unos niveles de especificidad y adicionalmente de valores predictivos negativos en unos rangos adecuados, y pues digamos de que esa era la utilidad que por lo menos puede llegar a encontrar con respecto pues a esta herramienta. Dentro de los métodos invasivos que ocasionalmente podríamos encontrar en el servicio de urgencias se encuentra la presión venosa central, la cual se encarga de realizar una medición de la presión de la aurícula derecha y una aparente estimación de la precarga. Si bien el valor normal es de 8 a 12 milímetros de mercurio, aquellos valores altos podrían deberse a una insuficiencia cardíaca, valvulopatías, ventilación mecánica y alteración en el índice de ventilación con perfusión pulmonar. Sin embargo, aquellos valores por debajo del límite inferior se han correlacionado con estados de hipovolemia, venodilatación e inspiración forzada, siendo evaluado este pues, en diapositivas posteriores.
Y pues ya hablando finalmente de de los métodos invasivos, tendríamos lo que son las líneas arteriales o los catéteres arteriales. Estos se emplean para realizar un monitoreo continuo de la presión arterial y múltiples ensayos sugieren de que estos presentan una mayor precisión que los métodos no invasivos, facilitando un mayor cumplimiento de metas en la reanimación. Estos catéteres también facilitan la toma de muestras sanguíneas, disminuyendo así pues, el número de punciones en el paciente. Y una de las consideraciones más importantes es que a medida que se utilicen arterias más distales, la onda de pulso tendrá una mayor amplificación. Estos dispositivos no suelen encontrarse en todos los servicios de urgencias y requerirán de un procedimiento estéril para su inserción. Posterior a describir cuáles son los principales elementos que se encuentran en el servicio de urgencias para la monitorización, me surgió una pregunta y es, ¿qué medidas pueden ayudar a diferenciar aquellos pacientes que podrían responder a líquidos frente a los que no en el servicio de urgencias? Y es que, como se ha descrito en múltiples estudios, la sobrecarga hídrica aumenta la mortalidad y la disfunción orgánica junto con la estancia en unidades de cuidados intensivos en aquellos pacientes críticamente enfermos, siendo causado principalmente por un incremento en el aporte de cristaloides y un déficit en la eliminación de estos, generando efectos adversos en casi todos los sistemas, siendo el sistema pulmonar con la alteración en el patrón ventilatorio, en el intercambio gaseoso y la presencia de edema pulmonar, uno de los más frecuentes junto con la aparición de edema en las extremidades, en el sistema pues, de piel y tegumentario. Y es que pues podemos definir aquellos pacientes que van a responder a líquidos quienes presentan un incremento de su gasto cardíaco en aproximadamente un 10 a un 15% aproximadamente en 15 minutos. Recordando que aquellos pacientes que se encuentran en choque, solo la mitad de estos responderán a líquidos y los signos vitales por sí solos no van a ser adecuados predictores de la respuesta a volumen. Esta gráfica, como ustedes la pueden observar, en el eje de las X se encuentra la precarga y en el eje de las Y se encuentra el volumen sistólico. El objetivo de emplear líquidos es incrementar el gasto cardíaco con una función ventricular normal y de esa manera poder mejorar la entrega de oxígeno a nivel tisular. Sin embargo, la ventilación mecánica, el test de obstrucción al final de de la expiración, la elevación pasiva de los miembros inferiores y en los desafíos a volúmenes pueden inducir cambios en la precarga y si nosotros por lo general no tenemos una adecuada función ventricular, pues realmente el objetivo, por lo menos suministrar líquidos, no va a tener un objetivo por lo menos que se pueda llegar a cumplir. En la literatura se han descrito dos tipos de medidas de respuesta a volumen. La primera son las estáticas y en el segundo lugar se encuentran aquellas medidas dinámicas. Iniciando con las estáticas, es necesario aclarar que cada vez se utilizan menos o su uso está restringido a ciertos escenarios puntuales, siendo la presión venosa central una de las más representativas. Recordando pues, lo mencionado en diapositivas previas, la presión venosa central nos sirve para medir la precarga y la presión sobre la aurícula derecha. Sin embargo, al emplearla como parámetro para guiar la fluidoterapia, su desempeño no es bueno. Es por eso que rápidamente quiero mencionar estas dos revisiones sistemáticas con metaanálisis, la primera desarrollada en el año 2008 y la segunda en el año 2013, en las que se obtuvieron resultados similares y desaconsejaban el uso de este parámetro para guiar la terapia por volumen debido a la pobre asociación que hay entre la presión venosa central y el volumen sanguíneo. También consideré necesario mencionar el estudio FENIS, ya que pues, es un estudio observacional prospectivo desarrollado en el año 2015 que tenía como objetivo principal describir la forma de abordar a los pacientes con hipovolemia, el tipo de líquidos y también la velocidad de infundir. Dentro de los resultados, para nadie fue una sorpresa que se encontraran con una heterogeneidad muy alta en el manejo tanto de líquidos y de la infusión. Sin embargo, me llamó la atención que hasta un 25% de los pacientes estudiados todavía pues estuviese siguiendo la fluidoterapia a través de la presión venosa central. Continuando con las medidas dinámicas, es necesario hablar sobre la elevación pasiva de los miembros inferiores. Y es que esta consiste en dejar al paciente semi-recostado, realizar una medición del gasto cardíaco, ya sea con un monitor específico o con el uso de ecografía que puede ser el BTI. Posteriormente, se indica la elevación de los miembros inferiores en aproximadamente 45 grados por 2 minutos y posterior a ello se devuelve el paciente a su posición semi-recostada y se realiza un nuevo cálculo del gasto cardíaco. Si este llega a aumentarse, se considerará pues que el paciente puede llegar a ser respondedor a líquidos y esta maniobra puede llegar a recolectar aproximadamente unos 300 cc de volumen sanguíneo en el lecho esplácnico y también en los miembros inferiores.
Cuenta con una ventaja adicional y es que esta se puede realizar en aquellos pacientes que están con ventilación mecánica como aquellos que se encuentran en ventilación espontánea. Sin embargo, las principales limitaciones que presenta es no tener camillas en el hospital donde pues, puedan llegar y facilitar este tipo de desplazamientos, pacientes que llegan a tener un aumento de la presión intracraniana, pacientes amputados y usuarios de tromboprofilaxis mecánica. Es por eso pues que traigo este estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis desarrollado en el 2018, que tiene como principal objetivo determinar si en el paciente en choque la elevación pasiva de los miembros inferiores podría aumentar el gasto cardíaco, prediciendo una respuesta a volumen. Este estudio seleccionó un total de 21 referencias y pues como se puede observar en el forest plot, los coeficientes de correlación presentan una mayor inclinación hacia el número 1, lo que sugiere una relación positiva entre la elevación de los miembros inferiores de forma pasiva junto con un aumento en el gasto cardíaco, con una heterogeneidad baja. Sin embargo, pues este estudio también registró una especificidad del 91% y una sensibilidad del 85% para esta maniobra. También me pareció interesante traer este estudio prospectivo desarrollado en el año 2010, el cual trata de evaluar la elevación pasiva de los miembros inferiores en pacientes con choque séptico o pancreatitis aguda posterior a la infusión de 500 ml de hidroxetil para valorar la respuesta, teniendo en consideración de que la línea de base 1 son los valores de los pacientes recostados a 30 grados. PLR es el tiempo que el paciente permanece con los miembros inferiores elevados. Línea de base 2 son, son los 5 minutos a los que el paciente vuelve a estar recostado o en aproximadamente 30 grados para iniciar la infusión de líquidos. Y post-BE son 30 minutos posterior a la infusión de hidroxetil, presentando que en aquellos pacientes respondedores a líquidos con mediciones de la presión de pulso, el volumen sistólico y la medición de la arteria femoral presentaron resultados estadísticamente significativos. De igual manera, también se pudo observar que en aquellos pacientes en los cuales, o por lo menos aquella medida en la cual valoró el volumen sistólico, también presentaban valores, por así decirlo, aceptables entre lo que era la especificidad y un valor predictivo negativo. Adicionalmente, pues también quiero resaltar, a pesar de que se me olvidó señalarlo acá, que la presión de pulso también podría ser una medida a considerar, pues para poder llegar y evaluar la respuesta a volumen en este tipo de pacientes. Con respecto y hablando un poco más con respecto a los desafíos de volúmenes, clásicamente estos se han descrito como una medida dinámica y corresponde a la infusión de líquido o coloide que posterior a la infusión induce un aumento del gasto cardíaco. Estos se han dividido en dos tipos, uno clásico que consiste en infundir entre 200 a 500 ml de líquidos en aproximadamente 30 minutos y un mini desafío que implica infundir una cantidad entre 100 a 150 ml entre 1 a 2 horas. Esto pues desafortunadamente la medición para este parámetro requiere un monitor de gasto cardíaco y las medidas indirectas por lo general no suelen ser tan precisas. Y digamos de que esta medida pues realmente suele ser limitada en el servicio de urgencias. A pesar de esto pues quiero nombrar brevemente este estudio desarrollado en el año 2017 que tiene como objetivo principal evaluar el desafío a volumen como predictor de respuesta a líquidos. Esta recolectó un total de 85 referencias y si bien el estudio sugiere estar a favor de los desafíos a volumen, muchos pues, de los estudios evaluados presentan limitaciones como son la técnica empleada, la velocidad de infusión y el tipo de población seleccionada junto con la severidad de los pacientes, la severidad de la enfermedad de los pacientes hospitalizados, siendo pues puntos que por lo general suelen limitar una conclusión hasta ahora. Dentro de las últimas medidas dinámicas, realmente pues quiero llegar y hablar un poco con respecto pues a los índices de vena cava. Por eso pues quise también traer este estudio que fue desarrollado en el año 2018, que evaluó este parámetro para la respuesta a volumen. Y pues al evaluar este forest plot, podemos ver de que hay una variabilidad muy grande entre lo que son las poblaciones que se trajeron al estudio y adicionalmente los resultados. Y es que los que diseñaron este estudio incluso incluyeron 2 de 4 estudios en pacientes con población pediátrica y por eso por ahora no sería factible poder llegar y emitir alguna conclusión con respecto pues, a esta medida y pues serán necesarios más estudios para poder confirmar dicha afirmación. Dentro también de las medidas dinámicas pues vamos a encontrar lo que es la presión de pulso y esta pues se documenta a través de una línea arterial evaluando el registro completo en el monitor incluyendo tanto en el ciclo respiratorio.
Se registran valores máximos y mínimos y con la siguiente fórmula se realiza el cálculo de estos valores. Si el valor llega a ser mayor al 13%, sugiere una posible respuesta a volumen. Sin embargo, este requiere que el paciente se encuentre con una ventilación mecánica invasiva y con volúmenes corrientes muy altos para disminuir el número de falsos positivos. Dentro de las limitaciones que tiene pues este parámetro se encuentran pues aquellos pacientes que están con respiración espontánea, que están con bradicardia, con taquicardia, con arritmias, aquellos pacientes que también se encuentran con taquipnea y general también pues aquellos pacientes que tienen aumento de la presión intraabdominal, siendo pues con una utilidad limitada para el servicio de urgencias, salvo que usted cuente pues con su soporte técnico en la institución donde usted se encuentre. Y finalmente, pues vamos a tener lo que es la medida del flujo sanguíneo carotídeo, y esta pues es una medida relativamente hablando que es nueva, y esta consiste pues en ubicar en la arteria, o esta consiste pues ubicar el bulbo carotídeo en la arteria carótida. Posteriormente pues se emplea la opción Doppler, y aquí donde ustedes pues van a ver en la flecha verde, se busca un ángulo que se encuentre por debajo de los 60 grados y que quede lo más perpendicular a la arteria posible. Posteriormente se registra la onda Doppler y en ese momento con esa onda Doppler se realiza el cálculo del BTI arterial. Posterior a ello, pues vamos a calcular ahí donde normalmente ubicamos la medida del Doppler, la distancia que se encuentra o por lo menos cuál es el diámetro de la arteria de la carótida de su capa más interna, su capa más interna, y de esa manera pues vamos a llegar y utilizar la fórmula que se encuentra en la parte inferior para llegar y realizar o por lo menos tener un aproximado de lo que va a ser el flujo carotídeo. Posterior pues a la prueba de volumen y pues a las medidas que ya hemos hablado, si se llega a presentar un aumento mayor del 20% en esta medida, pues nos va a significar de que nuestro paciente va a ser respondedor a volumen. Esto pues es una breve, por así decirlo, resumen en forma de tabla, añadiendo pues diferentes comentarios frente a las medidas que acabé de exponer actualmente pues en la charla. Y pues a modo de conclusión quiero llegar y quiero pues hacer énfasis en que pues es necesario conocer los tipos de choque que tenemos en el servicio de urgencias o incluso saber cuáles son los más prevalentes en las unidades de cuidados intensivos. Adicionalmente, pues que la monitorización hemodinámica en urgencias requiere de una buena exploración clínica, una adecuada interpretación de paraclínicos y la disponibilidad de los equipos que usted tenga en su servicio de urgencias. También de que la toma de decisiones en reanimación no debe basarse en un solo parámetro paraclínico o incluso en una sola medida, y de que por ahora hacen falta más indicadores para poder guiar la respuesta a volumen en aquellos pacientes que se encuentran en choque, sobre todo en nuestro servicio de urgencias. Ya pues para acabar, quiero también pues traer esta pintura del pintor Winslow Homer, pintada en 1886, donde pues se pueden ver marineros tratando de llegar y ajustar sus instrumentos para poder navegar de forma adecuada y pues me pareció una metáfora o por lo menos algo muy parecido a lo que nosotros tratamos de realizar día a día, tratando pues de buscar mejores herramientas para poder evaluar a nuestros pacientes. Y pues muchas gracias, esto era lo que tenía yo el día de hoy para ustedes y pues quedaría atento a la sección de discusión. Bueno, Juli, muchas gracias. Creo que tema demasiado importante pues como para tener en cuenta para las revisiones que estamos ejerciendo todas las semanas y sobre todo porque es algo con lo que nos encontramos todos los días cuando estamos sobre todo en el área de reanimación o cuando estamos al lado pues de un paciente crítico. Ahí me gustaría, diferente pues como a lo que has dicho, de pronto contextualizarlo más en escenarios más, digamos, de lo que tenemos en el día a día. ¿Con qué te quedas tú para el monitoreo del paciente quemado, el gran quemado? ¿Con qué te quedas tú, digamos, por el paciente escéptico que vi que tuviste pues como varios puntos de vista, pero qué te queda como de la charla y en qué darías pues como la diferencia para el monitoreo del paciente con choque? Porque vi que hay pues como muchas modalidades. Obviamente tú eres claro al final en decir que hay que tener varios puntos de vista para poder tomar una decisión, pero qué es lo que te queda así pues como grande al preparar la charla. Dani, digamos de que realizando la charla uno tiene que llegar también y ser muy franco de que la gran parte y el grueso de los estudios apuntan normalmente a lo que son las unidades de cuidados intensivos y toda la cantidad de herramientas que por sí pues ellos llegan y presentan, no las podemos extrapolar en su mayoría a lo que normalmente nosotros tenemos.
Dentro de lo que tú me vienes comentando, yo creo que lo más importante también es tener en cuenta sobre todo parte de lo que son los hallazgos clínicos que podríamos tener. Cuando tú, por ejemplo, hablabas del gran quemado, claramente el gasto urinario es una medida fundamental, sobre todo para poder llegar y evaluar normalmente pues, este tipo de pacientes, pero pues yo sí consideraría que a medida que normalmente tengamos nosotros más herramientas en nuestro servicio y sobre todo si sabemos utilizarlas, si sabemos interpretarlas, no le vería tampoco pues el lado negativo a llegar y tenerlas. Creo que también es uno de los mensajes fundamentales. Pero sí digamos que tomar decisiones con un solo parámetro son cosas que por lo menos nosotros trataríamos de llegar y dejarlas de lado para que obviamente nos podamos llenar de razones y tener herramientas para obviamente llegar y tener una mejor cantidad de opciones y tomar de esa manera mejores decisiones. Claro, es que si vos llegas y miras, muchas veces la misma medicina basada en la evidencia nos dificulta un poquito esta misma parte de lo del monitoreo, porque es que si uno va y mira, juicioso, por ejemplo, el quemado, la parte del gasto urinario se ha comportado casi que igual a cualquier otro método, pues como para poder monitorizar a los pacientes. Entonces es lo que uno va a tener así pues como claro de qué es lo que tengo que estar mirando, obviamente tratando de acompañarlo pues de más variables. Pero si tú miras como todo el resto de parámetros, como el índice de acá, como relacionarlos con el protocolo Roche y todo, uno a veces queda muy corto, sobre todo como variables pues, de los criterios de inclusión que se utilizan. Entonces, si un paciente no te cumple con una característica, entonces no falta el que te dice que eso no se puede utilizar entonces para nada, y cada vez te vas quedando como con menos posibilidades pues como para tomar una decisión. En última, resulta uno siempre quedando más como con variables clínicas, variables de conteo de gasto urinario, percepción que uno tenga, sobre todo pues de un concepto subjetivo de cómo ve al paciente y de tratar de con alguna variable tipo laboratorio como el lactato en escenarios pues que también son muy específicos, porque el lactato tampoco es que esté claro pues para todos los escenarios pues, de choque, pero igual uno lo utiliza pues como para guiarlo de la terapia. No, Juli, muchísimas gracias y la verdad que disfruté mucho la charla. Gracias, Dani. Juan, adelante. Buenos días, ahí me escuchan. Sí, profe, sí se oye bien. Bueno. Julián, hermano, muchas gracias. Me parece que la presentación fue bastante completa. Me parece, hay una cosa que no me gusta, pero no es tu culpa, y es que es muy extensa y el asunto de la valoración hemodinámica varía dependiendo del tipo de choque. Entonces, yo creo que esto merece una evaluación hemodinámica del paciente con choque cardiogénico, con choque hipovolémico, ¿sí me entendés? O con choque obstructivo. Yo creo que no se pueden meter en el mismo costal. Y a veces evaluación del paciente indiferenciado, que no es lo mismo hacer monitoreo hemodinámico para usted hacer seguimiento de unas metas que está buscando, que tratar de identificar el tipo de choque. Entonces, cuando tratamos de meter todo como en la misma charla, sale lo que salió, que es un resultado bastante bueno para la información que tenías, pero por ejemplo el protocolo Roche es para el diagnóstico del tipo de choque, no es para monitoreo hemodinámico, así como otras herramientas también buscan es como no guiar una meta, sino guiar una intervención específica. Por ejemplo, el índice de choque en trauma se ha evaluado en el contexto de la necesidad de hemoderivados o de líquidos, pues en términos de la literatura. Entonces, cuando uno abarca una cosa tan amplia, digamos que el problema ahí grande va a ser la definición, definir el problema. Con respecto a lo que te decía ahorita, Daniel, pues yo creo que uno no se queda con una sola herramienta. Y cada vez más con el tiempo uno va echando mano de todas las herramientas que tenga para asegurar un resultado mejor. Entonces, no es que nosotros midamos solamente una u otra cosa, sino que se miden varias. Y, por ejemplo, hay literatura que describe la variación en la presión de pulso, en la pulsioximetría, que describe, por ejemplo, la respuesta a líquidos por presión arterial no invasiva, que describe la respuesta a líquidos por variación en la frecuencia cardíaca, que son cosas que no se pueden demeritar porque son cosas que uno evidencia y a las que le tiene que prestar atención. La diferencia
presión de pulso, por ejemplo, solamente la amplitud de la presión de pulso ya nos habla de que es un paciente que puede requerir o puede beneficiarse de una intervención. La presión venosa central, que tanto le han quitado, tanto le han demeritado, no sirve en los extremos, si está muy alta o si está muy bajita, no sirve cuando usted tiene una presión venosa que está dentro de los límites, digamos, intermedios. Y es por eso también que el índice de vena cava no nos va a servir, por ejemplo, cuando usted está entre una variación del 30 y el 40%, que nos hace como muy difícil interpretarlo. Y así hay muchas herramientas que creo que debemos conocer como sus fortalezas y debilidades. Hay una que no sé si mencionaste porque me conecté un poco tarde, y es definitivamente el llenado capilar. El llenado capilar, incluso en el estudio Andromeda Shock, que es un estudio muy reciente, supera por el costo el uso del lactato para seguimiento de los pacientes que están en shock. Si usted logra identificar el llenado capilar, o sea, y eso ya en la literatura hace parte de un estándar de cuidado. Si tú lees la guía Surviving Sepsis, mencionan el artículo y mencionan el por qué se debería utilizar el llenado capilar. Siguen hablando del lactato porque es una medida más objetiva desde el punto de vista que se puede medir y da un número, pero creo que el capilar es una herramienta que tenemos que seguir usando. Cuando hablamos del BTI y de los cálculos de gasto cardíaco por BTI, se puede hacer en cualquier vaso arterial. Y fundamentalmente lo que mencionaste de la carótida, aunque lo mencionas que es nuevo, nosotros hace rato lo hacemos. Incluso nosotros tenemos la idea con algunos de los residentes de publicar algo sobre eso, pero finalmente nunca, pues creo que es muy difícil en la residencia con tantas ocupaciones y nosotros también en nuestros trabajos lograr eso. Los invito, si alguno de ustedes quiere retomar lo que habíamos empezado a hacer con respecto a la medición del gasto por Doppler de carótida, que es una cosa sumamente fácil de hacer, que lo hagamos. Si están animados, yo con mucho gusto. Pero uno lo puede hacer en cualquier vaso. Y la carótida yo la utilizo con bastante frecuencia. De nuevo, pues, Julián, no, yo creo que lo que dijiste abarca mucho. Creo que se puede profundizar en ciertas cosas. Por cierto, con respecto al protocolo RODES, hace poquito se hizo una revisión del protocolo y se acorta el protocolo. Hay un abordaje acortado al protocolo RODES en el cual, por ejemplo, la evaluación de las venas de miembros inferiores solamente se hace si es necesario. El FAST es un FAST acortado en caso de que sea positivo, etcétera. Es una explicación grande de que se debería cortar el FAST. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias a todos. Listo, profe. Pues, profe, sí, con respecto a lo que veníamos hablando, digamos de que traté de buscar los elementos más representativos o por lo menos que nos pudieran llegar a dar una idea tanto de pronto un poco de ver cuál es la ubicación del choque y adicionalmente pues de las medidas así como a grosso modo que podríamos emplear. Lo que pasa es que para mí también fue un desafío, por lo menos fue un efecto bola de nieve que yo leía y encontraba más y encontraba más y encontraba más, pero digamos de que a la larga sí creo que me ayudó bastante y por lo menos me aclaró bastantes conceptos que tenía, profe. Y sí, sí, también hablamos con respecto al llenado capilar, profe Juan Manuel. Entonces, muchas gracias. David, adelante. Muchas gracias por la charla, me gustó mucho porque dejaste como conceptos claros. Es para dejar una claridad o al menos profundizar un tema, y es que cuando uno valora respuesta a líquidos, realmente la razón detrás de todo es que al fin y al cabo usted valora que el paciente tolere los líquidos. ¿A qué voy con esto? Si un paciente que considera que puede recurrir a utilizar el volumen intravascular, a todos les puede colocar volumen. Algunos van a mejorar su perfusión, otros no. Pues el objetivo al fin y al cabo de todo eso es que usted no está en el extremo del paciente que le va a meter más líquidos, al fin y al cabo, como mostrar que el edema tisular y va a generar muchos inconvenientes y aumentar mortalidad. Entonces, a lo que voy con todo esto es que cada vez que pensemos respuesta a líquidos, es valorar realmente si el paciente los tolerará. Y al fin y al cabo, la tolerancia a los líquidos es fácil determinar
la medida que usted tiene los extremos, así como menciona el profesor Juan Manuel. Los extremos de cualquier cosa, el paciente francamente chocado o francamente bien perfundido o con parámetros de presión de lleno al auricular, ya sea por catéter venoso central, perfusión venosa central, ya sea por medición de su vena cava inferior. Los extremos nunca va a haber dudas. El intermedio es donde las valoraciones dinámicas, que es la realidad de todas las dinámicas, lo que va a determinar a vos que posiblemente el paciente tolere los líquidos. Sí, Luisa, pues yo creo que estamos de acuerdo con eso. Este, y como pues veníamos también hablando, creo que las medidas estáticas poco a poco han venido de todas formas entrando en, digamos que no en desuso, pero sí en escenarios muy puntuales. Y eso que pues venías hablando con respecto a lo que son los rangos extremos, claramente pues son importantes también tenerlos en cuenta. Juan, levantaste de nuevo la mano. Sí, Fabián, es para hacer Dale. un acote con respecto a algo, y es que hoy en día los grupos de ecografía en todo el mundo, sobre todo los nefrólogos, están utilizando la ecografía, el BTI y la ecografía de parámetros de la arteria renal para evaluar, por ejemplo, la perfusión cerebral. Nosotros lo hacemos también para evaluar la perfusión cerebral. Entonces, creo que son medidas que también nos permiten evaluar específicamente cómo está perfundiendo un órgano. Cuando nosotros evaluamos el BTI del tracto de salida, estamos evaluando lo que nos sugiere la perfusión sistémica, pero también son herramientas que nos ayudan como a seguir unas metas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está anúrico y yo le mejor la perfusión renal, yo espero que el paciente arranque a orinar, y si no, ya me tocaría evaluar otras causas de por qué el paciente no está orinando. Yo les puedo mandar unas charlas que dieron recientemente sobre esto, son sumamente interesantes. Creo que la herramienta hemodinámica que uno quiere escoger va a depender, uno, del contexto, y dos, de la necesidad del paciente. Entonces, cada vez nos tiramos más a ser menos invasivos, lo cual es muy bueno. Ya cada vez ponemos menos catéteres de arteria pulmonar, y creo que tienen un nicho muy específico en el choque cardiogénico, y eso que aún ahí ya de ciertos grupos lo han sacado. Hay unas estrategias no invasivas que son basadas en los cambios electrolíticos y electromagnéticos del cuerpo, que son los sistemas de bioimpedancia, que no sé si de pronto Julián alcanzó a verlos, son un poco más complejos. Se ponen unos parches en el cuerpo, y los parches miden la transmisión de ciertas ondas electromagnéticas, y con esto mide la resistencia vascular sistémica, mide el gasto cardíaco, el índice cardíaco, todo lo que usted podría hacer con un catéter de arteria pulmonar. Entonces, si quieren, yo ahora al grupo les hago llegar las charlas de ecografía, porque son muy interesantes. Daniel, adelante. Listo. No, primero pues me adhiero a lo que estaba mencionando Juanma y Luis David, de que muchas veces, dependiendo de la variable que se esté mirando, pues los valores extremos ayudan mucho a guiar de pronto qué es lo que le hace falta al paciente. Eso partes de pura fisiología, pero hay una cosa que sí tener cuidado, o sea, no todas estas variables que se están mirando son para mirar, pues permiten mirarlo a ambos extremos. O sea, hay unas que solamente te permiten mirar o tratar de estimar que el paciente tenga un déficit. Por ejemplo, variabilidad de presión de pulso. O sea, está claro cuando hay cierto nivel de variabilidad que el paciente pues se puede beneficiar de terapia hídrica, y que hay alguna alteración ahí, pues algún, digamos, desbalance que le sugiere a uno falta de volumen y que de pronto pueda responder. Pero el extremo de ese, recuerden que puede variar mucho, porque solamente en un estado hiperdinámico, en un paciente que esté normoperfundido, pues, y que se sea por alguna otra cosa,
no sé, digamos una taquiarritmia, cualquier cosa así, pues que pueda llevar a un estado hiperdinámico y que el paciente realmente no se pueda beneficiar o no, pues no va a estar como muy claro y no va a haber pues como una medida que uno diga, no, pues cuando ya está debajo del 1%, entonces la variabilidad de presión de pulso, entonces ahí sí no le pongo líquidos. Entonces no todas las variables están mirando pues ambos extremos como para que uno pueda tomar una decisión. Y también a recordar que casi todos los pacientes con choque que uno esté manejando, pues de entrada todos van a tener una respuesta inicial a los líquidos que puede ser adecuada. El problema viene cuando uno ya está mirándolos pues como en el tiempo y cuando uno está realizando la reanimación pues de forma juiciosa. Si uno llega y empieza a poner, no anota, el otro en un cambio de turno lo que sea recibe, vuelve y pone porque lo he chocado y no tiene claro cuántos líquidos se han puesto, eso ya también va sumando y se va volviendo deleterio, y incluso en muchos de esos escenarios uno puede encontrar variables de estas dinámicas y estáticas, incluso que no cambien pues como mucho, pero ya después el paciente 1 o 2 días después lo tiene uno con varias complicaciones simplemente derivados pues de la reanimación inicial. Carlos, bienvenido. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Julián, muchas gracias por la presentación. Tengo una inquietud en relación con varios de los estudios que presentas, específicamente en lo relacionado con diagnóstico del estado de choque, cuando estamos hablando, pues, digamos, de para qué se utiliza o de las medidas que mencionaste, del para qué se utilizan estas medidas, porque algunas de ellas se utilizan más como para monitoreo, tratamientos, respuesta a tratamientos, así como las mencionados, pero digamos que uno de los principios también de la evaluación hemodinámica es el diagnóstico del estado de choque. Hay cierta variabilidad en las definiciones y me gustaría saber de lo que leíste y de los estudios en los que hiciste énfasis, cuáles fueron las definiciones de choque que utilizaron, porque al momento de uno, digamos, extrapolar aquello que mencionabas, el encontrar esa medida que me va a correlacionar ese estado de choque para quizá hacer el diagnóstico y posteriormente hacer intervenciones, pues digamos es la que finalmente vamos a utilizar o no, o las que vayamos a utilizar. Entonces me gustaría que hicieras de pronto o ampliaras la información en relación con este tema. Muchas gracias. Listo, profe. Pues digamos de que dentro de los estudios también me pareció eso pues muy llamativo, ya que pues algunos normalmente llegan y ay, perdón, por lo general algunos llegan y solamente que se hacen, o por lo menos enfatizan en una presión arterial por debajo de 65 milímetros de mercurio. Este, las definiciones, Doc, digamos de que tendré que llegar y sentarme a revisar bien de pronto qué artículo en puntual sería, porque digamos que no recordaría bien qué definición o qué artículo puntual sería, pero si quiere lo revisamos con más calma y yo de todas formas lo revisaría, pero pues, o sea, honestamente ahorita sí no recuerdo muy bien, pero yo me siento y lo reviso y si quiere yo les llevo el dato, no hay problema. Sí, sí, y esto es importante no solamente en términos de cuál es el parámetro que se va a utilizar para el diagnóstico, sino también el estándar que se utilizó para poder definir el estado de choque. Pues mencionaba, por ejemplo, el catéter de arteria pulmonar, el otro, por ejemplo, el lactato y otros. Y es muy importante saber si hay, por ejemplo, en este caso, un estándar o si es, digamos, pues un estándar de oro o un estándar de cuidado, pues porque recordemos que no todas las enfermedades tienen estándar de oro para su diagnóstico, pero sí sería pues importante conocerlo. Para determinar pues cuál fue la comparación que se hizo en cuanto al diagnóstico. Y completamente de acuerdo, pues digamos, hay un espectro de diagnóstico del estado de choque, otro con respuesta a las intervenciones que se van a realizar para los tratamientos de las diferentes condiciones que pueden estar generando el choque. Y pues sería también muy provechoso, pues digamos en el futuro, pues aunque es un terreno ya un poco más profundo, y hacer pues digamos una aproximación de esa manera. Pero estuvo muy buena la charla y te agradezco mucho.
A usted, profe, muchas gracias también. Gracias, Carlos. Vamos cerrando entonces con la intervención de Juan Manuel. Juan, adelante. Y qué pena, Fabián, volver a intervenir ahí con respecto a lo que mencionaba Daniel ahorita. Yo creo que precisamente lo que él menciona es lo que estamos tratando de puntualizar Luis David y yo, y es que uno no puede determinar, o sea, uno puede utilizar varias herramientas, y si hay una herramienta que a uno le parece que no es congruente con la condición del paciente, uno salta a otra herramienta. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, y es que todos los pacientes responden a una primera intervención con cristaloides, que eso en mi opinión no es cierto, pero es porque lo he visto en algunos pacientes, particularmente aquellos pacientes que presentan choques obstructivos o choques cardiogénicos. Y de hecho lo hemos identificado en varias ocasiones con una impresión inicial equivocada en el servicio de urgencia. Recuerdo particularmente una señora que parecía tener un choque de tipo gastrointestinal y tenía un TEP masivo. La vi con el profe Carlos Vallejo cuando yo era residente todavía, y eso nos ayudó digamos que a redirigir nuestras conductas. Cuando hablamos, por ejemplo, del BTI, y es una cosa que les quería contar, recientemente uno está acostumbrado, el BTI es probablemente la herramienta que yo más utilizo para guiar hemodinámicamente a los pacientes, porque puede utilizarla ya sea con el diámetro del tracto de salida o sin el diámetro del tracto de salida. El BTI tiene un valor predictivo positivo y negativo muy bueno para predecir la tolerancia a líquidos y la evolución del paciente. Incluso después de que ya tiene líquidos, me puede predecir si el paciente además persiste con choque y si el gasto cardíaco es bajo. Un BTI por encima de 18 centímetros me habla de un volumen sistólico mayor de 75 mililitros, y eso es algo muy bueno, que incluso supera la fiabilidad de la medición de la fracción de eyección por Simpson, porque la fracción de eyección por Simpson habla de área y no del volumen eyectado. Es una herramienta muy buena, y recientemente aprendí a hacerlo desde la escotadura supraesternal, que es el sitio donde lo toman algunos anestesiólogos, porque durante la cirugía ellos no pueden acceder al tórax muchas veces para hacer la ecografía del paciente, entonces logran acceder al tracto de salida de la aorta desde la escotadura supraesternal y medir el BTI, y de acuerdo al BTI pueden hacer sus intervenciones en quirófano. Era como lo que quería contarles. Muchas gracias. Juan, muchas gracias por tus aportes. No, muchas gracias, Julián, nuevamente por la exposición. Yo pienso que fue muy buena. Recuerden que las dudas que surjan de las actividades académicas, importante siempre pues como hacer la retroalimentación en el chat que se tiene. En este caso, pues, por ejemplo, la pregunta que hizo Carlos acerca pues, de las definiciones de choque, importante que luego nos socialices eso. También Juan Manuel pues quedó de enviar algo, entonces importante que lo compartas en ese medio. Y también de acá recuerden que pueden surgir otras ideas de charla, ¿cierto? Porque estoy de acuerdo con Juan Manuel que de alguna manera se habló pues como de monitorización hemodinámica, pero pues hay muchos tipos de choque y probablemente cada uno tenga sus particularidades. Entonces seguramente este tema lo retomaremos de otra manera y para seguir pues como aportando pues en la discusión. Listo, un feliz día para todos y que estén muy bien.